muy ilustrativo ver cómo Evangelion ha ido impactando en diferentes generaciones. Y le digo adrede Evangelion porque quiero empezar esta pequeña disertación con la franja generacional a la que pertenezco. El año pasado cumplí 30 años, así que según ciertos estudios demográficos, o soy un millennial muy joven o un centennial muy viejo. Algunos antropólogos dirían que son sillennials, ¿no? Esta generación perdida a la que, por ejemplo, nos tocó experimentar el trasvase de la tecnología analógica al streaming en nuestra adolescencia o pubertad. En ese punto, Evangelion llega a gran parte de mi generación, no solamente a través del canal de señal abierta, ¿no? Panamericana, en algún arrebato de creatividad, pues se les ocurrió pasar en un horario pues para nada amable con las infancias, un anime que en principio no tendría que haber sido considerado pues para ese sector poblacional. Pero en lo particular tendría que acusar especialmente a la televisión por cable el que haya llegado Evangelion a esta franja generacional. Y mucho más que Locomotion, que ciertamente en mi caso no logré gozar ese apogeo, porque ustedes saben que hubo un pequeño trasvase entre el año 2005 y el 2006, en el que aparece Animax. Y Animax en el año 2007-2008 comenzó a transmitir una versión de Evangelion redoblada, donde a los Evas le decían Eivas por alguna razón, y donde algunas voces repetían plato para el doblaje latinoamericano, y en algunas otras circunstancias también cometían algunos, digamos, deslices en la traducción, algunos rezagos de censura. Pero esto lo pasaban en un bloque bastante popular que se llamaba Reciclo o No Retornables, y lo pasaban en esta franja horaria en la que, además de dar Evangelion, daban Death Note y también pasaban Bleach. Entonces, de alguna manera hubo una mezcla de generaciones distintas porque ese segmento terminó creciendo con animes, uno de los Big Three, Bleach. Por otro lado, Death Note, que era lo que en aquella época Madhouse había pues, promulgado y estaba muy de moda. Y pues Evangelion, que comenzaba a forjarse ya en aquel momento como un clásico contemporáneo. Ya se había, me parece, estrenado el primer Rebuild, entonces había una fanbase que venía, como lo hemos escuchado antes, ¿no? Del Club Sugoi, con estas pues, presentaciones pioneras, pero también habían un par de generaciones nuevas que se comenzaban a plegar al mundo del anime y mucho más a partir de este contacto temprano con canales que estaban diseñados con programación las 24 horas del día y con anime doblado al español latino. Pero en esa línea siento que Evangelion no solamente conforma un punto de quiebre para lo que hasta ese momento se había consumido digamos, en la cuestión del mecha, sino también que representa una ruptura respecto a la idea de pastiche. O sea, cuando hablamos de pastiche, hablamos de todas estas mecánicas que se alimentan de otros elementos preexistentes para reformarlos, para deformarlos o para reinventarlos. Y ciertamente Evangelion aparentaba ser un mecha, pero cuando escarbabas sobre la superficie notabas que de mecha pues había solamente los robots, y ni siquiera eran robots mecánicos o automatizados, sino que tenían una base biológica, lo que en buena cuenta los emparentaba mucho más con el horror cósmico lovecraftiano, en el que tienes criaturas que tienen una masa material, viscosa, visceral, y pues que estaban por encima del entendimiento humano. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los estudios de cultura popular japonesa, se ha acuñado un término que me parece logra resumir en gran parte el fenómeno post-Evangelion y lo incluye además. Y este término es el famoso Sekai Kei, ¿no? O también llamado, en todo caso, Kimi to Boku Sekai Kei. Ustedes saben, Kimi en referencia al tú femenino, Boku al yo masculino, y el Sekai Kei referido a el prototipo de mundo o mundo propio o mundo clave, que vendría a ser una traducción más o menos literal. Diversos críticos en la materia han apuntado ciertas características que terminan forjando una suerte de subgénero dentro del sci-fi o del mecha, y podríamos anotar algunas de estas características puntuales.
En el Sekai Kei normalmente tenemos los elementos de las dualidades forjadas principalmente por sujetos, en estos casos adolescentes. Normalmente se priorizan las relaciones de carácter heterosexual platónicas, y el protagonista suele tener una personalidad un tanto esquiva y cuando menos problemática, normalmente con algunos rezagos que le impiden conectar con las personas que pues, son parte de su entorno inmediato, llámese familia, padres, amigos. Por otro lado, tenemos a su interés romántico. En muchos de los casos, hay que decirlo, asumen un papel en ocasiones pasivo, pero siempre rodeado por un velo de misterio. Aquí podemos encontrar ya los arquetipos de esta intriga animada, como son las kuderes, que es básicamente el arquetipo de Rei Ayanami, una mujer joven, tímida, reservada y de pocas palabras. Y luego, por supuesto, el que seguramente no poco nos habrá tocado experimentar en la pubertad con, no sé, Toradora y demás, en el caso de las tsunderes, las chicas de personalidad problemática y en muchas ocasiones modeladas al gusto del espectador masculino. La particularidad de este género es que estas relaciones problemáticas se ambientan en un mundo que se encuentra al borde de la catástrofe. Entonces es básicamente una historia de chico conoce chica en el fin del mundo. Y no nos interesa tanto la idea de la salvación mesiánica, la idea de que vamos a forjar una alianza rebelde que logre salvar a la humanidad y la logre pues permear, salvar de este destino trágico. No, más bien lo que suele ocurrir en los Sekai Kei es que el fin del mundo se presenta como una alternativa ante la imposibilidad de resolver los problemas personales o la imposibilidad de tener precisamente una relación que no esté malograda. Podríamos mencionar una serie de animes que se derivan prácticamente de Evangelion, porque a este punto creo que se ha ganado el estandarte de clásico a pulso. Y después de Evangelion nosotros podemos explorar algunos títulos como los que ya comentaron en su momento, ¿no? Eureka Seven, que además su primera y segunda parte repite un poco la fórmula del mecha, el Evangelion, la amenaza universal y la relación problemática en el medio. Bueno, también Eureka Seven tiene su Boruto, ¿no? Tiene su continuación con los hijos del protagonista. Y tenemos también algunas otras versiones que subvierten un poco el arquetipo forjado por Evangelion, que normalmente estaba permeado por la melancolía, la contemplación del vacío, del absurdo, los fotogramas eternos, ¿no? Que aspiran también a esta idea del mono naware japonés, que es esta contemplación de la paciencia, del dolor silencioso. Y lo subvierten porque de hecho se alejan completamente de esa idea y apuestan por una esperanza transgresora. Tengan Toppa Gurren Lagann es además otro de los productos de Gainax. Ustedes saben, Gainax también parte de la compañía que genera Evangelion en su primer momento, pero nos presenta, digamos, un lado B o un díptico que tranquilamente podría leerse en esa misma clave. Chico conoce chica, en este caso pues terminamos con, bueno, no va a ser spoiler porque Gurren Lagann ya se estrenó hace mucho tiempo, pero como al capítulo 8 ocurre una pérdida trágica irreparable de la que no nos reponemos nunca más, ¿no? Pobre Kamina. Y después de eso vemos cómo el personaje de Shimon revitaliza su camino y adopta el legado de su hermano para poder generar esta cuestión de estandarte de la esperanza de su grupo y de la humanidad. Y esto me parece muy curioso porque cuando vemos el reveal de Evangelion vemos que por ahí se ha retroalimentado de esta esperanza del Gainax y de la pose Gainax y del Toppa Gurren Lagann de este momento, ¿no? Finalmente Shinji tiene un final que pudiera leerse en una clave agridulce, una clave mucho más esperanzadora de la que en su momento a la generación de los 90 les tocó crecer y traumatizarse con eso, ¿no? Pero en esa línea y en ese orden de ideas creo que estamos ante un hito de carácter universal, pese a que tiene una serie de elementos que lo hacen excesivamente japonés. Ya lo han conversado también mis antecesores, mencionaron dos puntas históricas tremendas, como son la del gran terremoto que afecta esta región noreste de Japón y el ataque de gas sarin en el metro de Tokio. Pero recordemos además que la década de los 90 significó una década bastante álgida para el proceso de desarrollo económico y social japonés. Estamos hablando de la llamada década perdida o de la burbuja inmobiliaria.
Recordarán ustedes que en el año 85 a Japón básicamente lo amenazan y lo orillan a firmar una serie de acuerdos comerciales conocidos como el Plaza Accord. Y en este acuerdo lo que básicamente se gestó fue el declive por el que Japón terminó pasando de ser una potencia utópica, tecnológica de la década de los 80, pues pregunten a sus padres o hermanos mayores, la gran mayoría de tecnología de los 80 provenía de Japón. La mayoría de estéticas de las películas occidentales futuristas bebían básicamente de la estética japonesa, si no, miremos Blade Runner, por ejemplo. O en su defecto, veamos los mecanismos de producción audiovisual. Sin embargo, en los 90, con la firma del Plaza Accord, esto se desplaza nuevamente al horizonte occidental estadounidense. Y Japón tuvo que lidiar por muchos años, incluso me atrevería a decir décadas, con esta serie de retrocesos que, entre otras consecuencias directas, generó una ola gravísima de desempleo, el hecho de que muchas personas perdieran sus propiedades con hipotecas leoninas, y pues esto terminó gestando invariablemente un problema con el que Japón todavía sigue lidiando, que es la reducción de su población, ¿no? Una población, me refiero en tasas de fertilidad, ¿no? Jóvenes que les es mucho más difícil conformar familias, asumir lo que implica tener una familia y la posibilidad de poder mantenerla, y evidentemente otros fenómenos por ahí escuchados, ¿no? Los hikikomori y otras circunstancias que sin duda terminan afectando el tejido social japonés. Evangelion es un reflejo y es un termómetro social también de este difícil escenario que le toca afrontar a Japón, no solo por las tragedias de soporte apocalíptico como las naturales, en este caso el terremoto, sino también las de índole social y económico. Y es una sorpresa que ayudara mucho la idea de ser un material crossmedial, el hecho de que Evangelion pudiera trasladarse a otros lugares. Recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve con el anime fue a través de un juego de Play 2, pirata por supuesto. En este juego recuerdo que además era una especie de novela ligera, novela visual que combinaba algunas mecánicas de RPG. Lo curioso es que este juego luego se porteó para PlayStation Portátil en 2006, pero antes de ello, el guión y gran parte de los hallazgos que se van sembrando a manera de que pudiera servir como una especie de easter egg, fueron escritos por Hideki Anno, ¿no? De ahí tenemos esta información de las razas primigenias o ancestrales, que son las que siembran la vida por el universo, y que pues en los planetas donde cayese la luna blanca y la luna negra se supone que no deberían interferir, si una se activaba, otra era su contraparte, esto ustedes ya lo saben por lo demás, pero en la Tierra tuvimos esta mala suerte de que efectivamente se acierta este conflicto que termina generando pues en una secta gnóstica, porque básicamente NERV es una secta que busca la instrumentalización humana. Se ha apuntado además que en el Sekai Kei no suele aparecer la influencia de sistemas económicos, políticos, pero en Evangelion ustedes pueden ver que NERV es básicamente una extensión o brazo armado de la ONU. Y esa es la fachada básicamente dentro de la cual funciona, ¿no? Una agencia de experimentación tecnológica, de desarrollo y de protección planetaria contra los ángeles, porque para los gobiernos mundiales los apóstoles o ángeles básicamente son alienígenas y los ven desde esa óptica. Pero ellos desconocen todo el entramado que existe detrás y que es el plan de instrumentalización humana, que no es sino otra cosa que abolir las fronteras del yo subjetivo y disociarlo completamente hasta fundirlo en un inconsciente colectivo. Es simple y sencillamente irnos a dormir en conjunto, ¿no? en un vaso de Fanta. Pero volviendo al tema, creo que Evangelion representa una ruptura porque es uno de los primeros animes que nos vende algo que finalmente no es. Esto ya lo vimos después con Madoka Mágica, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un mago chojo, ¿no? Y de pronto tenemos también esta idea de la de la desorientación de los personajes, la personificación de un dios en una entidad infantil, cosa que además, sabemos, lo inicia Rei Ayanami, aparece nuevamente en Madoka y luego en Suzumiya Haruhi no Jutsu, que además es un Sekai Kei, ¿no? Entonces, vemos que se diversifica el género y además, y esto creo que no lo mencionaron los colegas, pero la influencia que tiene Evangelion va mucho más allá de lo que podemos sospechar. Seguramente habrán visto Dandadan
La segunda temporada hay un capítulo específico que busca de alguna manera emular o rendir un homenaje a la pelea específica de Asuka y Shinji sincronizados con el ángel y la sinfonía de la alegría. En Dan Dan Dan, los personajes principales, Okarun, Momo, Okarun, Aira y la turboabuela, pelean contra una serie de espectros musicalizados con la sinfonía de la alegría. Y si vamos un poquito más atrás, antes de la pandemia, recuerdo que estuvo muy en boga un anime llamado Darling in the Franxx. Decepcionante sin duda alguna, pero durante los primeros capítulos sí que se parecía mucho a Evangelion, ¿no? Pero una suerte de Evangelion pro vida, porque en lugar de buscar la sublimación de identidades y el apocalipsis total, lo que buscaban era la reproducción, ¿no? de los seres humanos. Y claro, se aceleraron mucho en los últimos 2 o 3 capítulos en los que de pronto el villano no era el verdadero villano, ¿no? Hicieron un Masashi Kishimoto, ¿no? con Madara. Entonces, sin duda alguna hay una experiencia importante dentro de la ruptura de los géneros y quiero que nos quedemos con esa idea. Evangelion es transgresión y al ser transgresión naturalmente va a despertar también críticas, especialmente en los sectores más conservadores. Lo comentaron también, pero quisiera aludir nuevamente al fenómeno del Satanic Panic, ¿no? Esto en los 70 y 80 era algo bastante propio de las iglesias protestantes o anglosajonas, especialmente Estados Unidos, pero a principios de la década del 2000, por la proliferación también de iglesias protestantes, en su gran mayoría apoyadas por el brazo logístico de la CIA, ustedes pueden buscarlo si quieren, hay una proliferación también de Satanic Panic en el Perú, especialmente en las regiones. Ahora, yo crecí en Piura, nací en Piura, y comprenderán que llegar a casa con una revista de Sugoi, con un Eva transformándose, era pues motivo de más de una ceja enarcada, ¿no? De los abuelos y abuelas en general. Lo mismo pasaba con Yu-Gi-Oh, con Pokémon y con todo lo que representara o tomara referencias de mitología judeocristiana. Para Hideki Anno y para los japoneses, el cristianismo es una mitología más que puede llegar a engrosar o a dar una base de subtexto a sus creaciones narrativas. Es cierto que en Japón, desde el siglo XVI, arribaron los primeros misioneros jesuitas y posteriormente, en el periodo Edo, saben además que hubo una prohibición y una persecución de cristianos. Recién a finales del siglo XIX, posteriormente con la restauración Meiji, se levanta la prohibición a los cristianos. Hay básicamente una amenaza a Japón para que se abra al mundo y comience a comerciar. Técnicamente Estados Unidos se cuadró en sus costas y les dijo: si no te abres al mundo y comercias, te bombardeamos, tú eliges, ¿no? Eres libre comercio. Y después de esto, Japón entra en un proceso de occidentalización muy acentuado durante el periodo Taisho, y para no hablar en japonés, básicamente es lo que ustedes pueden ver en Kimetsu no Yaiba, ¿no? Y en Rurouni Kenshin, este primer periodo en el que se ilegalizan a los samuráis, se prohíbe la lógica de los señores feudales y la lógica de la población armada con katanas, básicamente. Entonces, ahí estamos en este momento de occidentalización, donde Japón nuevamente es bombardeado, en su gran mayoría, por influencias de carácter cristiano, católico. Recuerden ustedes que la zona de Asia del este, Asia meridional, está muy cercano a otras colonias que no necesariamente fueron parte de la órbita inglesa o anglosajona. Los filipinos, con la presencia española, también tienen una base bastante arraigada de cultura judeo-cristiana. Así que para los, digamos, japoneses que se toparon con las referencias a la lanza de Longinus, a las puertas de Wolf, a los manuscritos del Man Muerto, el Instituto Marduk y todas estas referencias, para Hideki Anno era una manera de generar un trasfondo, dar profundidad, dar densidad narrativa y que el espectador pudiera sacar sus propias conclusiones o inventar sus propias teorías. Eso es algo que le encanta hacer a él. Así que para nosotros sí fue una ofensa, o para gran parte de la población conservadora durante la primera década de los 90 y 2000. Ya lo comentaron, ¿no? Recuerdo mucho estos panfletos de iglesias protestantes que advertían, ¿no?, a los padres de familia del consumo de estas caricaturas perversas. Y quisiera además concluir esta reflexión con un punto que me parece importante recalcar.
Se piensa que la generación de los 80 y 90 fueron los primeros en consumir básicamente anime por lo que es decir, un producto de animación japonesa que genera o es susceptible de generar comunidades de fans. Pero en realidad eso no es tan cierto. En el Perú, básicamente, los primeros animes se gestaron durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con Velasco. Es una cosa muy rara, pero tiene su explicación. Ahí vamos. En los 70s había una lógica nacionalista corporativa en Latinoamérica. Ustedes saben que hubieron muchos golpes de Estado, algunos de derecho, otros de carácter corporativo nacionalista, y al Perú le tocó un golpe nacionalista con algunas tendencias aderezadas ahí de APRA y socialismo. Y en aquel momento en las humanidades había una tendencia muy fuerte a la decolonialidad, la poscolonialidad, los estudios del soft power, el poder blando y cómo los imperios generan cierto adoctrinamiento ideológico por parte de productos culturales como las películas o las caricaturas. Hay un estudio muy famoso que seguro se les hará familiar, como leer al Pato Donald, ¿no? Este estudio prácticamente apostaba alguna de estas críticas y decía que en algunas caricaturas de Disney o de la Warner Brothers se gestaban estos contrabandos ideológicos tendientes al imperialismo, a legitimar desigualdad y demás. Eso es por una parte, y por la otra es que adquirir derechos de Estados Unidos en aquella época era muy caro. Entonces se juntaron estos dos factores y dijeron, tenemos que llenar nuestra programación infantil de Televisión Nacional del Perú, de Pantel, en aquel entonces Panamericana, de Canal 4, con series que puedan ver los niños. En aquel momento un dibujo era un dibujo, no había mayor discusión ni densidad. Así que se gestaron las primeras importaciones de anime, considerándolo como un dibujo infantil, como un entretenimiento simplemente lúdico para niños, y se trajeron pues series como Kimba, León Blanco, Marco, Heidi en los Alpes, ustedes me ayudarán ahí también, ¿no? Candy Candy, ¿no? La Niña de las Flores, Lady Oscar, ¿no? Entre otros más. Entonces, este corpus de animes que llegan en los 70s y 80s fueron consumidos principalmente por la generación Y, ¿no? o los adultos ahora mismo, y por parte de la generación X, o sea, nuestros papás de repente, o tíos. También hubo un impacto muy fuerte en la cuestión de los mechas. Recuerdan ustedes a Go Nagai, Mazinger Z, y Ted Mujin, entre otros animes que protagonizaban estos mechas mecánicos que salvaban al mundo y peleaban contra kaijus, y paralelamente el tokusatsu, ¿no? El tokusatsu, que por ahí veo caras emocionadas, no Giban, no Lightman, no Flashman, sino más atrás todavía Ultraman, ¿no? Y bueno, claro, Kamen Rider. Entonces, el tokusatsu es curiosamente uno de los productos más lucrativos de Toei, más que Dragon Ball y One Piece en realidad. Y con esas primeras series, live action y animes, creció esa generación, la generación X y la generación Y. Pero no lo asumían como un consumo de masas o de fandom, que esto ya es un fenómeno mucho más universal a partir de la década del 2000, en la que llega Evangelion, en la que nosotros somos alimentados por Evangelion, en la que circula fundamentalmente por piratería. Y digo piratería porque nadie aquí tenía los derechos, ¿no?, autorizados de Gainax, ni mucho menos. Ahora, no es una mala palabra la piratería en el consumo, creo yo. No tengo la posición de algunos colegas, sobre todo pues, de ciertos estudios asiáticos. A mí me parece que si no hubiera habido ese primer acercamiento mediante estos medios no legales, no habríamos construido comunidad y no habría la masificación que hoy le permite a las generaciones mucho más jóvenes, digamos los Gen Z, los Gen Alpha, consumir anime a través del streaming, ¿no? Que es una opción que también es legal, pero se extrañan mucho las letras con animación, ¿no? Las subtitulados de carteles y alguna otra información contextual que sí le ponía el fandom como Sugoi en su momento. Entonces, no me quiero desviar del tema. Creo yo que se ha entendido el punto. Evangelion es un antes y un después. Se elabora a partir de una tendencia que luego se cataloga como Sekai Kei, y además afronta una serie de densidades narrativas que ya muchas series y creaciones o IPs contemporáneas quisieran aspirar. Creo que es una amalgama que se va construyendo con el tiempo,
y que va dejando un legado que atraviesa no solo el terreno del anime y del manga, sino también de la forma de producir anime. Hasta ese momento era muy raro que un anime serializado no tuviera un manga. No digo que fuera imposible, digo que era raro. A veces los animes tenían una base que o bien podía ser un videojuego, un juego de rol, una novela ligera o un manga. Pero muy rara vez, o no era tan convencional como se piensa, que se animase a hacer pues, una adaptación original de un guión escrito por un equipo de creativos, y ese es el caso de Gainax en Evangelion. Y más bien Evangelion tiene cierra la circunferencia de manera inversa, porque después de que se produce el anime, se producen los productos derivados, para la redundancia. Películas, ovas, especiales, mangas, una serie enorme de spin-offs. De hecho hay un spin-off que me gusta mucho, no tiene nada que ver, pero es un spin-off en el que vemos el desarrollo de todo este capítulo de Shinji y Rei Ayanami encontrándose en una vida normal cuando se chocan con la tostada. Y bueno, es básicamente un slice of life romántico ambientado en el universo de Evangelion, ¿no? Entonces hay mucho pan de donde rebanar técnicamente. Y les agradezco mucho a los chicos de Okato no Sekai. Los invito además a que puedan ustedes, en los momentos que tengan disponibles, acercarse al Centro de Estudios Orientales. Tenemos una biblioteca bastante nutrida de material, estudios japoneses, coreanos, chinos. Así que estamos prestos para poder ayudarlos, para poder servirlos. Y además estén atentos a nuestros talleres y capacitaciones que ofrecemos a lo largo de todo el semestre. De hecho, un cherry chiquitito, el día de mañana empezamos un taller de mecanismos narrativos de la ficción en el anime y el manga. Se supone que esta semana cierran las inscripciones, pero todavía si le escriben a los encargados del SEO, se pueden matricular. Vamos a estar viendo los mecanismos narratológicos que hacen del manga un elemento pues imprescindible para nuestra vida contemporánea hoy, y lo vamos a estar haciendo por 10 semanas, así que los esperamos. Gracias.